Bienvenidos de nuevo. Hoy nos adentramos en lo profundo de la selva amazónica para conocer a un pueblo que ha vivido casi totalmente aislado del mundo moderno durante miles de años, los Yanomami. Distribuidos a lo largo de la frontera entre Brasil y Venezuela, siguen siendo uno de los grupos indígenas relativamente aislados más grandes que quedan en el planeta, con una población de alrededor de 35.000 personas dispersas en una selva densa y prácticamente sin caminos. Sin ciudades, sin electricidad, sin contacto con el mundo exterior durante la mayor parte de su historia, aparte de encuentros ocasionales y a menudo violentos con forasteros que buscaban oro, caucho o tierras. Aldeas enteras viven dentro de una única y enorme estructura comunal, compartiendo la comida, criando a los niños de forma colectiva y siguiendo tradiciones espirituales que los de afuera apenas están empezando a comprender. Pero ese aislamiento está bajo una amenaza real en este momento. Los mineros de oro ilegales, las enfermedades y la deforestación están presionando el territorio Yanomami de forma más agresiva que en casi cualquier otro momento de las últimas décadas. Vamos a descubrir cómo vive realmente esta extraordinaria comunidad y a qué se enfrentan. Los Yanomami, el pueblo que ha vivido en el Amazonas por miles de años. Empecemos con lo básico, porque todo en la sociedad Yanomami comienza con dónde y cómo viven realmente. Su territorio se extiende a través de una franja accidentada y densamente boscosa del Amazonas que abarca la frontera entre Brasil y Venezuela, un área aproximadamente del tamaño de Portugal, protegida en el papel como tierra indígena pero realmente difícil de alcanzar o monitorear para los forasteros o las autoridades. Las comunidades Yanomami se organizan en aldeas dispersas, cada una de ellas en gran medida autosuficiente, cultivando productos como plátanos y yuca mientras cazan y pescan para completar el resto de su dieta, complementando con lo que la selva circundante ofrezca en cada estación. Las aldeas también se trasladan periódicamente cuando la fertilidad del suelo disminuye o la caza local escasea, un patrón que ha mantenido su relación con el bosque circundante de manera sostenible durante generaciones. Lo que hace que la sociedad Yanomami sea tan distintiva para los de afuera es lo poco que ha cambiado. Los antropólogos los consideran uno de los grupos indígenas más grandes de cualquier parte de las Américas que aún vive en relativo aislamiento, con muchas aldeas que tienen un contacto regular mínimo o nulo con el mundo exterior, incluso hoy en día, décadas después de que comenzara el primer contacto sostenido con investigadores y misioneros. Ese aislamiento tampoco es accidental. El terreno selvático denso, la ausencia de caminos y, históricamente, la evitación activa de los forasteros tras encuentros violentos con mineros y colonizadores han ayudado a preservar un estilo de vida que precede al contacto europeo en las Américas por miles de años, manteniéndose reconociblemente intacto hasta el presente, con una estructura prácticamente inalterada, a pesar de que las presiones externas siguen aumentando. El Shabono, una casa comunal que es una aldea entera. Ahora hablemos de la estructura que hace que la vida Yanomami sea tan genuinamente única. El Shabono, una enorme casa comunal circular que funciona como una aldea entera bajo un solo techo, construida colectivamente por todos los que eventualmente vivirán en ella. Construido con postes de madera, lianas y hojas de palma, un Shabono puede albergar desde unas pocas docenas hasta más de 100 personas, dispuestas en secciones familiares individuales alrededor del patio central abierto de la estructura, que sirve como el espacio de reunión compartido de la comunidad para ceremonias, danzas y actividades diarias durante todo el año. Aquí no hay paredes que separen a las familias, solo áreas de estar abiertas hacia el interior, lo que significa que la vida cotidiana transcurre casi por completo a la vista de toda la comunidad. La privacidad, en el sentido en que la mayoría de los forasteros la reconocerían, simplemente no forma parte del funcionamiento de un Shabono en ningún momento del día. Este diseño no es accidental. Refuerza algo central en los valores Yanomami, un estilo de vida comunitario donde los recursos,
El cuidado de los niños, e incluso las comidas, se comparten constantemente entre las familias, en lugar de ser acumulados dentro de un solo hogar, como suelen operar las familias nucleares en otros lugares. Los chabonos tampoco son estructuras permanentes. A medida que una aldea se traslada cada pocos años, siguiendo la fertilidad del suelo o las zonas de caza, la comunidad construye un chabono completamente nuevo en cada sitio. Una tarea laboriosa que requiere la cooperación de prácticamente todos los miembros del grupo, desde los ancianos más longevos hasta los niños más pequeños con edad suficiente para cargar hojas de palma. Los rituales misteriosos y el mundo espiritual de los Yanomami. Hablemos ahora del mundo espiritual, porque para los Yanomami, la selva no es solo un lugar para vivir, está genuinamente viva con espíritus, y los chamanes sirven como el puente principal entre ese reino espiritual y la vida cotidiana de la aldea, guiando decisiones sobre las que la mayoría de los forasteros nunca pensarían en consultar a un espíritu. Los chamanes, llamados Shapori, se someten a un intenso entrenamiento que implica el uso de un poderoso rapé alucinógeno llamado yacoana, entrando en estados de trance que, según se cree, les permiten comunicarse directamente con los Hekura, seres espirituales que habitan la selva tropical, las montañas y los ríos circundantes. Estos espíritus se consideran fundamentales para casi todo, desde curar a los enfermos hasta proteger a la aldea de la desgracia, lo que convierte al chamán en una de las figuras más respetadas y esenciales dentro de cualquier comunidad Yanomami, a menudo convocado varias veces en una sola semana para intervenir en nombre de la comunidad. Las ceremonias de curación tradicionales suelen combinar cantos, danzas y la invocación directa de los espíritus Hekura, tratadas con tanta seriedad y formalidad como se trataría una visita al hospital en otros lugares, mezclando la medicina y la espiritualidad en una sola práctica unificada, en lugar de dos sistemas completamente separados. La muerte también conlleva su propio conjunto de rituales distintivos. Los Yanomami tradicionalmente creman a los difuntos y, en una práctica llamada endocanibalismo, consumen los restos molidos mezclados en una bebida ceremonial. Un ritual destinado a devolver por completo la esencia de la persona a la comunidad en lugar de dejarla atrás en la tierra o solo en la memoria. Una práctica que a la mayoría de los forasteros les resulta genuinamente difícil de entender al principio. Los Yanomami se enfrentan al mundo moderno. Ahora hablemos de las amenazas que acechan al territorio Yanomami, porque su aislamiento está bajo más presión en este momento que en casi cualquier otro punto de las últimas décadas. El principal motor es la minería ilegal de oro, que ha aumentado drásticamente dentro de las tierras protegidas de los Yanomami en los últimos años. Decenas de miles de mineros ilegales, conocidos localmente como garimpeiros, se han trasladado al territorio, trayendo consigo maquinaria pesada, contaminación por mercurio y conflictos armados con comunidades que no tienen una forma formal de expulsarlos, sin la intervención directa del gobierno. Las enfermedades han seguido de cerca. La malaria, las enfermedades respiratorias y otras infecciones introducidas por forasteros se han propagado rápidamente por las aldeas con poca inmunidad natural o acceso a atención médica moderna, contribuyendo a crisis de desnutrición que llegaron a los titulares internacionales en años recientes. La deforestación y la contaminación de los ríos agravan considerablemente el daño. Las operaciones mineras vierten mercurio directamente en las vías fluviales de las que dependen los Yanomami para pescar y beber agua, envenenando tanto a los peces que consumen como al propio río, a veces durante años después de que los mineros ya se han trasladado a otra parcela de bosque por completo. Los líderes indígenas y las organizaciones internacionales han presionado fuertemente para lograr una mayor protección y vigilancia, con algunas operaciones gubernamentales recientes dirigidas específicamente a expulsar a los mineros ilegales del territorio. Aún así, la presión subyacente, impulsada por los precios del oro y la débil vigilancia en una región tan vasta y remota, sigue siendo una amenaza real y constante para la supervivencia de los Yanomami.
una que muestra pocas señales de disminuir pronto. Los Korowai, casas en los árboles a más de 30 metros de altura. Dirijámonos ahora a una parte del mundo completamente diferente, a las densas selvas tropicales de Papúa, Indonesia, hogar de los Korowai, un pueblo famoso por construir viviendas a más de 30 metros de altura en el dosel del bosque, muy por encima del suelo de la selva. Estas casas en los árboles, llamadas rumah tinggi, se construyen alrededor de un único tronco de árbol robusto, utilizando una base de ramas entrelazadas y postes de apoyo amarrados con lianas, diseñadas sin un solo clavo ni ninguna pieza de ferretería moderna involucrada en el proceso. Tradicionalmente, los Korowai construían estas casas elevadas en parte por defensa, manteniendo distancia de clanes rivales, inundaciones e insectos, y en parte por razones espirituales, creyendo que la altura ofrecía protección contra los malos espíritus que, según pensaban, se acercaban más al suelo por la noche. Subir y bajar requiere una verdadera habilidad. Los niños Korowai aprenden a trepar por escaleras de troncos con muescas desde una edad muy temprana, tratando el ascenso a un hogar a decenas de metros en el aire con la misma confianza natural que la mayoría de los niños en otros lugares mostrarían al subir una escalera en su propia casa. El contacto con el mundo exterior sigue siendo limitado para muchas comunidades Korowai, aunque el turismo y la actividad misionera han aumentado notablemente en las últimas décadas. Aún así, la tradición de las casas en los árboles persiste en muchas aldeas, manteniéndose como uno de los ejemplos visualmente más extraordinarios de arquitectura indígena que se encuentran en cualquier parte del planeta, atrayendo a investigadores y fotógrafos a lo profundo de la selva solo para presenciarlo de primera mano. Los Matsés, hábiles cazadores de la Amazonía. Ahora regresemos a la Amazonía, a lo largo de la frontera entre Perú y Brasil, para conocer a los Matsés, un pueblo reconocido en toda la región por su notable habilidad con un arma de caza que la mayoría de la gente moderna nunca ha visto usar en la vida real. Los cazadores Matsés utilizan cerbatanas largas, que a veces superan los 2 metros, para disparar dardos con punta de curare, un veneno de origen vegetal que paraliza a presas como monos, aves y cerdos salvajes, con una rapidez y precisión notables, desde distancias sorprendentemente largas a través del denso dosel de la selva. Esa habilidad para la caza también depende de un conocimiento botánico verdaderamente extenso. Los Matsés reconocen cientos de especies de plantas utilizadas para veneno, medicina y alimento, un conocimiento transmitido oralmente a través de generaciones de cazadores que aprendieron observando y practicando junto a los ancianos desde la infancia en adelante. La capacidad de rastreo juega un papel igualmente crítico. Los cazadores Matsés pueden seguir señales sutiles, una hoja doblada, un trozo de tierra removida, un aroma tenue, a través de un terreno selvático denso que parecería completamente común y virgen para cualquier extraño sin entrenamiento que pasara por el mismo tramo de bosque sin notar absolutamente nada. Los investigadores han mostrado un interés particular en el conocimiento medicinal de los Matsés en los últimos años, documentando tratamientos a base de plantas para infecciones, dolor y otras dolencias que las empresas farmacéuticas ven cada vez más como una fuente potencialmente valiosa y aún en gran medida inexplorada de nuevos compuestos médicos, un conocimiento que a los propios Matsés les tomó siglos acumular. Los Pirahã, la comunidad con el idioma más extraño de la Amazonía. Conozcamos ahora a los Pirahã, una pequeña comunidad amazónica que ha desafiado genuinamente lo que los lingüistas y antropólogos creían entender sobre el lenguaje humano y la cognición misma. Su idioma carece de varias características consideradas casi universales en otros lugares, incluyendo palabras específicas para números, términos de color e incluso la recursividad, la capacidad de incrustar frases dentro de frases.
un elemento estructural que durante mucho tiempo se asumió esencial para el funcionamiento real del lenguaje humano. Quizás aún más sorprendente es su relación con el tiempo y las posesiones. Los Pirahã tradicionalmente no almacenan comida para el futuro, no crean arte elaborado que represente el pasado, y rara vez discuten eventos fuera del rango de la experiencia directa y vivida, o experiencias contadas por alguien que las presenció de primera mano. La supervivencia diaria depende casi por completo de la caza y la pesca a lo largo del río Maisi, con alimentos recolectados y consumidos en un corto periodo de tiempo, en lugar de ser preservados o almacenados, lo que refleja un enfoque de la vida diaria genuinamente centrado en el presente que los investigadores externos han pasado décadas tratando de comprender plenamente. El lingüista Daniel Everett, quien vivió entre los Pirahã durante años, se convirtió en uno de los investigadores más destacados en documentar su lengua y cosmovisión, provocando un debate académico continuo sobre si la cognición humana es verdaderamente tan universal como la teoría lingüística convencional ha asumido durante mucho tiempo, un debate que continúa entre los lingüistas hasta el día de hoy. A pesar de décadas de contacto con misioneros e investigadores, los Pirahã han mostrado poco interés en adoptar creencias o tecnología externas, sintiéndose en gran medida contentos con una forma de vida que consideran totalmente suficiente, una postura que ha desconcertado y fascinado a los observadores externos en partes iguales. Los Awa, una de las tribus más aisladas de la Tierra. Ahora hablemos de los Awa, ampliamente considerados una de las tribus más aisladas y vulnerables que quedan en cualquier lugar de la Tierra, quienes llevan una existencia seminómada en lo profundo de las selvas del este de Brasil. A diferencia de muchas comunidades amazónicas asentadas, las familias Awa se desplazan con frecuencia, siguiendo las fuentes estacionales de frutas, caza y miel a través de la selva, rara vez permaneciendo en un solo lugar por más de unas pocas semanas o meses seguidos durante el año. Una costumbre Awa particularmente llamativa consiste en adoptar animales salvajes huérfanos, monos, aves, incluso cerdos salvajes, criándolos dentro de la unidad familiar como verdaderos compañeros, permitiendo a veces incluso que las crías mamen junto a los niños humanos en el mismo hogar. Survival International ha identificado repetidamente a los Awa como un grupo que enfrenta una amenaza existencial debido a la tala ilegal, la cual ha devastado grandes secciones de su territorio selvático, afectando directamente los recursos de los que dependen para su alimentación, refugio y todo su estilo de vida seminómada. Los esfuerzos de protección gubernamental se han expandido en los últimos años, incluyendo operaciones para desalojar a los taladores ilegales de las tierras Awa demarcadas, aunque la aplicación de la ley sigue siendo genuinamente inconsistente en una extensión tan remota y difícil de monitorear de la selva brasileña, lo que mantiene una vulnerabilidad real para una comunidad que ya ha perdido gran parte de su territorio original. Los antropólogos consideran que la situación de los Awa es una verdadera carrera contra el tiempo. Con su selva reduciéndose y el contacto exterior aumentando, todo su estilo de vida seminómada depende en gran medida de si los esfuerzos de protección pueden seguir el ritmo de la presión que se cierra sobre ellos. Los Kayapó, guerreros que protegen la Amazonía. Dirijámonos ahora a la cuenca del río Xingu, hogar de los Kayapó, un pueblo conocido en todo Brasil, tanto por su llamativa pintura corporal como por su resistencia organizada y genuinamente feroz contra las amenazas a su tierra. El arte corporal de los Kayapó utiliza pigmentos naturales como el genipapo y el achiote para crear intrincados patrones geométricos sobre la piel, los cuales se usan tanto en ceremonias como en la vida diaria. Cada diseño conlleva un significado específico ligado a la edad, el estatus y la identidad del clan dentro de la comunidad. La organización comunitaria también es notablemente profunda aquí. Las aldeas Kayapó mantienen consejos estructurados y roles de liderazgo claros, coordinando decisiones colectivas sobre todo, desde ceremonias hasta, cada vez más,
acciones políticas directas contra las amenazas externas a su territorio. Ese activismo ha hecho a los Kayapó genuinamente famosos. Han organizado protestas a gran escala, bloqueado la construcción de represas como la de Belo Monte y trabajado directamente con organizaciones ambientales internacionales, convirtiéndose en uno de los movimientos indígenas más visibles y efectivos que defienden la selva amazónica en cualquier lugar de América del Sur. Sus esfuerzos también han producido resultados reales. El territorio Kayapó permanece significativamente mejor preservado que las áreas circundantes. Las imágenes satelitales muestran constantemente límites selváticos nítidos, donde la tierra indígena protegida se encuentra con los ranchos ganaderos deforestados justo al lado, un testimonio visible de su defensa sostenida de la tierra contra la constante presión exterior. Sin embargo, esa defensa no ha estado exenta de costos. Los líderes Kayapó han enfrentado amenazas y violencia a lo largo de los años por su activismo. Un recordatorio de que proteger la selva amazónica a menudo significa confrontar directamente poderosos intereses comerciales, con un riesgo personal real ligado a esa confrontación. Los Mashco Piro, el pueblo que no quiere contacto con el mundo. Dirijámonos ahora a las profundidades de la Amazonía peruana para conocer a los Mashco Piro, un pueblo que ha tomado la decisión deliberada y sostenida de evitar prácticamente todo contacto con el mundo exterior. Los avistamientos siguen siendo verdaderamente raros, generalmente limitados a breves vistazos desde botes fluviales o apariciones ocasionales cerca de las riberas de los ríos, momentos que suelen difundirse rápidamente a través de los círculos de derechos indígenas y los medios internacionales cada vez que ocurren. Cada interacción documentada ha reforzado el mismo patrón. Los Mashco Piro se retiran sistemáticamente hacia el bosque en lugar de entablar contacto, un comportamiento que los antropólogos interpretan como una evitación intencional arraigada en el trauma histórico de encuentros violentos pasados con caucheros y colonos. El gobierno peruano ha respondido estableciendo reservas protegidas que cubren específicamente áreas que se cree son territorio Mashco Piro, haciendo que sea formalmente ilegal que personas ajenas entren sin una autorización especial, un marco legal diseñado para preservar su derecho a permanecer sin contacto. Sin embargo, esa protección enfrenta una presión constante. La tala ilegal, las rutas del narcotráfico y la exploración petrolera continúan adentrándose en áreas cercanas, creando un riesgo real de contacto forzado que podría introducir enfermedades contra las cuales los Mashco Piro no tienen inmunidad, lo que podría devastar a una población entera en un solo brote, dada la vulnerabilidad de los grupos aislados ante enfermedades que los forasteros consideran rutinarias. Por ahora, los Mashco Piro siguen siendo uno de los últimos grupos en cualquier parte del mundo que elige activamente el aislamiento sobre el contacto, una elección que, según los conservacionistas y defensores de los derechos indígenas, merece la misma protección que cualquier otro derecho humano fundamental. Los Huaorani, guerreros que alguna vez aterrorizaron a los forasteros. Ahora dirijámonos a la Amazonía ecuatoriana, hogar de los Huaorani, un pueblo que alguna vez fue tan temido por su habilidad en el combate que los forasteros evitaron su territorio por completo durante generaciones. Tradicionalmente, los guerreros Huaorani usaban largas lanzas de madera y cerbatanas con dardos de punta envenenada, defendiendo ferozmente su territorio contra clanes rivales y, más tarde, contra compañías petroleras y colonos que presionaban para entrar en la región a lo largo del siglo XX. Esa reputación de ferocidad tampoco era una exageración. Los relatos históricos describen enfrentamientos violentos entre los Huaorani y grupos externos, hasta bien entrada la década de 1950. Encuentros lo suficientemente graves como para que secciones enteras de la selva permanecieran esencialmente sin cartografiar por extraños durante décadas después, por un temor genuino a las represalias.
Sin embargo, la vida ha cambiado considerablemente desde entonces. La exploración petrolera trajo carreteras, misioneros y finalmente, el contacto formal y muchas comunidades huaorani han transitado desde entonces hacia una vida de aldea más asentada, combinando la casa tradicional con el trabajo asalariado vinculado a la expansión de la industria petrolera de Ecuador en toda la región. El turismo también se ha convertido en una fuente de ingresos creciente, aunque complicada, para algunas comunidades huaorani, ofreciendo a los visitantes experiencias guiadas en la selva y demostraciones culturales, incluso mientras continúan los debates sobre cómo debería, o no, proceder el desarrollo petrolero en el resto de su territorio ancestral. Esa tensión entre la oportunidad económica y la protección de las tierras ancestrales define gran parte de la vida de los huaorani hoy en día, un acto de equilibrio que las comunidades continúan negociando bajo sus propios términos, generación tras generación, a medida que la presión externa sigue evolucionando. Los Ashaninka, guardianes de la Amazonía, a través de las generaciones. Terminemos este viaje con los Ashaninka, uno de los grupos indígenas más grandes de Perú, con un estilo de vida construido enteramente alrededor de los ríos y la selva tropical de la cuenca central del Amazonas. La agricultura, la pesca y la caza forman la columna vertebral de la vida diaria de los Ashaninka, complementadas por un conocimiento extraordinariamente profundo de las plantas medicinales. Se dice que algunas comunidades utilizan varios cientos de especies diferentes para tratar desde infecciones hasta picaduras de serpientes. Los Ashaninka también tienen una larga y difícil historia de resistencia. Lucharon ferozmente contra la expansión inca hace siglos, más tarde contra la colonización española y, más recientemente, contra la guerrilla de Sendero Luminoso durante el conflicto interno de Perú en las décadas de 1980 y 1990, un periodo que desplazó a comunidades enteras. Hoy en día, la tala ilegal y el cultivo de coca continúan presionando el territorio Ashaninka, lo que ha llevado a muchas comunidades a organizarse formalmente en torno a los derechos de la tierra y la protección de los bosques, trabajando junto a grupos de conservación y, cada vez más, con organizaciones internacionales para defender su tierra ancestral restante. A pesar de siglos de presión externa, la cultura, el idioma y el conocimiento tradicional Ashaninka siguen siendo genuinamente resilientes, transmitiéndose activamente a través de cada nueva generación. Un recordatorio viviente de que las comunidades indígenas amazónicas no son reliquias del pasado, sino participantes activos y adaptables que forjan su propio futuro, bajo sus propios términos, hasta el presente. Esa resiliencia también dice algo más amplio, conectando directamente con cada tribu que hemos cubierto en este video, desde el Shabono de los Yanomami hasta el activismo de los Kayapó. En toda la Amazonía, la supervivencia nunca ha significado quedarse congelado en el tiempo. Ha significado adaptarse constantemente sin dejar de lado lo que hace que cada comunidad sea quien es. Y eso nos lleva al final de nuestro viaje a través de las vidas ocultas de los pueblos indígenas de la Amazonía. Desde el enorme Shabono comunal de los Yanomami, hasta las casas de los Korowai en lo alto de las copas de los árboles, pasando por la elección deliberada de los Mashco-Piro de permanecer sin contacto, cada una de estas comunidades ha encontrado su propia manera de sobrevivir y mantener su identidad dentro de uno de los entornos más duros y extraordinarios del planeta. Lo que los une a todos, sin embargo, es la misma presión creciente. Los mineros de oro, los taladores y las enfermedades externas siguen adentrándose más en las tierras que estas comunidades han llamado hogar durante miles de años, haciendo que su supervivencia sea de todo menos garantizada. ¿Qué tribu te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios, realmente nos encantaría saberlo. Si disfrutaste este video, dale me gusta y suscríbete para más viajes como este. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo video.